Muy bien, pues buenas tardes a todos por acompañarnos esta tarde y muchas gracias también por participar en esta conversación. La verdad es que a mí me resulta muy importante que sea efectivamente una conversación. Confío en que haya preguntas. Y lo digo no a título formal. Hay una cosa en la que creo firmemente cuando pensamos en la libertad, y es que ninguna persona tiene toda la razón cuando habla acerca de la libertad. Podemos hablar, pero no llegaremos a una conclusión lógica, única, ¿verdad? Es más, algo que yo creo que falla acerca de las conversaciones que sí que mantenemos acerca de la libertad hoy día es que tienden a ser participadas en personas que están convencidas de que tienen toda la razón, que están absolutamente seguras de que es su libertad la que importa, están seguras al 100% de que lo que ellos quieren son exactamente las cosas que se merecen conseguir. Lo que voy a recalcar en esta ponencia es que esto no es exactamente lo que quiere decir la libertad. Si quiere decir algo la libertad, lo que tiene es que ver con las buenas cosas de la vida. Tiene que ver con aquello que valoramos. Es la capacidad, efectivamente, o el estado en el que nos encontramos para poder creer en las cosas buenas, combinar las cosas buenas, conseguir que las cosas buenas afloren. Si viviéramos en una sociedad de personas libres, no estaríamos peleándonos, no estaríamos insistiendo en que nosotros tenemos razón, no estaríamos enfadados todo el rato. Esto es lo que yo planteo. Y voy a empezar planteando efectivamente las cosas desde el punto en el que nos encontramos ahora mismo en Estados Unidos. Radical, ¿verdad? Ahora mismo, en este momento. Un grupo pequeño de personas que están muy enfadadas y que están seguras de que tienen razón y que actúan de manera impulsiva y que resulta que son muy ricos, están ahora mismo destruyendo mi gobierno, pero desde dentro además. Y cuando digo destruyen mi gobierno, no estoy hablando de manera artificial, no es una metáfora, es una realidad. Hemos llegado a un momento tal en el que el gobierno más grande del mundo está siendo desmontado a propósito y sin ninguna vergüenza por un grupo de personas tremendamente acaudaladas. Y lo que quiero decir aquí es que, aparte de que es sorprendente y debería de sorprendernos, es que no sorprende. Si seguimos la lógica de la libertad negativa, que es como se suele comentar la libertad, y esto sobre todo en la parte del mundo que es angloparlante, si nos ceñimos a la lógica de la libertad negativa, no nos va a sorprender ver que aquí es donde acabamos. O para decir las cosas de forma más esperanzadora, si entendiéramos correctamente el sentido de la libertad, si fuera el sentido positivo, que es el que yo prefiero, quizás acabaríamos con una forma muy superior de política, en última instancia. Así que vamos a aprovechar para comentar lo que está pasando en Estados Unidos, porque no sé hasta qué punto en la prensa española se ha seguido muy de cerca. Está pasando muy deprisa, muy deprisa. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo es que un grupo de hombres jóvenes que trabajan para el oligarca Elon Musk, que es archimultitrillonario, que no ocupa ningún cargo oficial en Estados Unidos, que no ha sido elegido, un grupo pequeño, reducido de hombres jóvenes, han penetrado los despachos más importantes del gobierno federal de Estados Unidos de América. Han asumido el control de importantes sistemas digitales que inciden sobre el funcionamiento de mi gobierno, incluido el sistema de pagos. De forma tal que ellos, este pequeño grupo de personas que no han sido elegidas democráticamente, que no son empleados del gobierno, un grupo pequeño, pueden interrumpir pagos. Esto puede parecer muy técnico, pero no lo es. Si el Parlamento aprueba una ley, pero alguien que tiene 19 años puede impedir que se hagan los pagos, entonces el Congreso carece de poder, ya no hay poder. Y si no tiene poder, entonces los electores carecen de poder también.
Y no es una propuesta teórica, no. Hay una serie de leyes que han sido aprobadas en Estados Unidos. Ahora mismo, según hablamos, están siendo eliminadas literalmente, de nuevo por un grupo pequeño de hombres jóvenes que trabajan para un oligarca que efectivamente no ocupa cargo electo. Impiden que estas leyes funcionen de forma tal que nuestro Congreso carece de sentido y, por tanto, nuestros votos carecen de sentido y nuestra condición de ciudadanos también carece de sentido. Así que dentro del gobierno de Estados Unidos de América nos enfrentamos a lo que verdaderamente es un golpe de Estado. Si pensamos golpe de Estado, ¿en qué pensamos? Pues pensamos en coroneles, en generales, con un grupo de hombres armados, con algún carro de combate. Bueno, si el golpe de Estado hubiera sido así, no hubiera funcionado. Si te acercas al Departamento del Tesoro en Estados Unidos con 100 hombres armados, pues no vas a conseguir el objetivo, ¿no? Pero si te acercas con un grupo de gente que habla rápido, que dicen que están avalados por el presidente y que son empleados del hombre más rico del mundo, pues a lo mejor no parece un golpe de Estado, el típico de las películas, pero es el tipo de golpe de Estado que puede conseguir el objetivo. Así que a medida que llegamos a apreciar estas noticias, yo lo que digo es que es sorprendente, pero no del todo. Nos impacta, pero tiene su lógica si pensamos en la libertad negativa. Y se ve, efectivamente, se ve que cuaja en las personas que están detrás de este golpe de Estado. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que está pasando. Parece una nimiedad, pero vamos a ver hasta qué punto tiene sentido. Vamos a ello. En Estados Unidos, durante unos cuantos años, recientemente, hemos podido pagar los impuestos nosotros solos. Está muy bien. Te subes a la página web, das tus datos, das a la tecla y pagas tus impuestos. En España seguro que también es así. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Bueno, para nosotros, cualquier cosa que podamos hacer sin pagarle nada a un experto nos parece fantástico. Bueno, pues una de las primeras cosas que ha hecho Elon Musk ha sido, y esto lo dice él, ha sido eliminarlo. Es decir, que los americanos, dentro de 2 meses, a no ser que pase algo, dentro de 2 meses, cuando los americanos en abril tengan que pagar sus impuestos, no lo vamos a poder hacer nosotros solos. Vamos a tener que utilizar a expertos, vamos a tener que contratar a empresas. Ahora, desde el punto de vista de la libertad, tal y como se presenta en Estados Unidos, y he hablado aquí de esta libertad negativa, no ha pasado nada malo. Desde el punto de vista de la libertad negativa, pues la libertad es que yo me enfrente al gobierno, ¿no? Desde el punto de vista de la libertad negativa, el gobierno no puede hacer nada bueno. Así que cuando Musk explicó lo que había hecho, y como digo, es un ejemplo, y así nos hacemos una idea de la ideología, cuando él explicó lo que había hecho, dijo, este servicio era excesivo por parte del gobierno. El gobierno estaba diciéndote lo que tenías que hacer. De hecho, no, el gobierno estaba facilitando las cosas. El gobierno te lo ponía más fácil, pero en la ideología de la libertad negativa, el gobierno no puede hacer nada para ti. Todo lo que hace el gobierno va a ser malo. La ideología de esta libertad negativa, tal y como es en Estados Unidos, es un algoritmo, podemos decir. Da respuesta a todas las preguntas, ¿no? Gobierno mal, impulsos bien. Así que lo único en esta ideología, lo único que puede oprimirte va a ser el gobierno. Así que esto de que ahora tener que pagarle dinero a un contable para que presente tus impuestos está muy bien, porque las empresas no te van a oprimir. Solamente el gobierno, con esta interferencia debido a un alcance extraordinario, te va a poder oprimir. Y así, si las empresas no pueden, pues no pasa nada, ¿sí? Si una persona muy rica, que es dueño de muchas empresas, destruye el gobierno. No ha pasado nada malo. No ha pasado nada malo porque el gobierno está ahí para oprimirte, dice. En fin, a mí me gustaría que esto no fuera así, pero esta es la lógica a la que se están ateniendo, es la lógica que se está ejecutando.
a ojos vista. Un oligarca está horadando el gobierno, alineado con unas ideas que son populares y que, creo, son ideas aceptadas en Estados Unidos y más allá de sus fronteras. Pero vamos a ver cuáles son las implicaciones. Si la idea de la libertad es que es negativo, es que yo contra algo, y en términos prácticos soy yo contra el gobierno, pues en esta idea no habría concepto de lo que es dignidad humana. ¿Qué es una persona? Una persona es alguien que se opone a algo, ¿no? No estamos hablando de dignidad, ¿no? No hay ningún rasgo de complejidad, no hay capas, no hay humanidad. Si los seres humanos somos entidades que vamos chocándonos contra barreras, pues somos más o menos como bolas de billar, ¿no? Somos un objeto físico que bota y rebota contra las paredes. Y exactamente así es como nos ve Elon Musk a todos nosotros, a vosotros, a mí. Nosotros somos objetos físicos y punto. Y en su interpretación de lo que es la política, lo único que se hace con nosotros es darnos instrucciones acerca de contra qué vamos a votar y rebotar. Así que a lo mejor empezamos pensando, sí, yo contra el gobierno. Y antes de que nos queramos dar cuenta, nos van a decir, no, nosotros contra el gobierno, no, nosotros contra el vecino. Y luego nosotros contra los inmigrantes. Y al poco nosotros ante los hechos, contra los hechos. Y así, esta idea de la libertad negativa nos lleva rápidamente, sin pausa, sin barreras, nos lleva al fascismo. Y esto es lo que estamos viendo. Si no hubiera concepto de lo que es el ser humano, si solamente estamos hablando de barreras, estamos intercambiando unas ideas políticas que se prestan a la destrucción del gobierno y también al trato de seres humanos como agentes de destrucción, sin más. Y esto es efectivamente lo que está sucediendo. Si la libertad es negativa, o sea, si es uno contra algo, entonces no hay derechos como tales, porque el derecho ha de ser positivo. El derecho tiene que ser derecho a algo. Derechos que tienen que ver con el hecho de que somos seres humanos. Esta realidad de que puedes estar en contra de algo, pero se te puede movilizar, manipular para que estés en contra de algo. Esto no nos hace pensar en ninguna dignidad, ¿verdad? Los robots también pueden ser movilizados contra cosas, objetos, animales. Los animales también se pueden movilizar. La capacidad de enfrentarse a algo no es un rasgo especialmente humano. Así que estaríamos de acuerdo y diríamos sí, la libertad parece que es estar en contra de. Aceptamos una interpretación de la libertad en la que los humanos no somos especiales. Y si esto fuera así, no ha pasado nada malo en Estados Unidos. Si no hay dignidad especial, si somos meros objetos, entonces el hecho de que nuestros representantes elegidos carecen de poder no importa, porque además deberíamos de tener derecho a tener estos representantes. El hecho de que estos jovenzuelos tengan acceso a datos particulares financieros de todos los ciudadanos de Estados Unidos, no hay ningún problema. No hay ninguna dignidad especial, somos objetos, sin más. Somos cosas que se pueden movilizar contra otras cosas. Así que el hecho de que Musk pueda darle a la tecla y saber cuánto dinero tiene cada persona en Estados Unidos, que puede darle a una tecla y puede saber cuál es, por ejemplo, el número de seguridad social de todos los americanos. De nuevo, si es libertad negativa, pues no hay ningún problema. Él no es el gobierno, o sea que no está desatendiendo tus derechos, no está no cumpliendo, y nosotros tampoco somos especiales, somos objetos que votamos y rebotamos, así que no hay derecho nuestro que pueda ser anulado. Lo que digo es que hay una cierta consistencia, ¿verdad? Una consistencia intelectual. La hay, esta idea de la libertad negativa. No tiende como muchas personas piensan que tiende. La situación en la que se encuentra Estados Unidos ahora mismo, en febrero del 2025, que es la destrucción de un gobierno que funciona a instancias de un oligarca y un grupo, un puñado de ricos. Y son estas situaciones tan extremas, creo yo, lo indico, lo comento en el libro, que deberían de desvelar
el sentido común. En nuestras vidas cotidianas, yo creo que es muy fácil que nosotros nos veamos convencidos por ideas que no funcionan de verdad. Por ejemplo, la idea de la libertad negativa. Es muy fácil decir, sí, sí, el gobierno siempre es un problema, ¿verdad? Sin pensar un poquito más allá. Es fácil decir, bueno, pues yo tengo razón y es la barrera exterior la que está equivocada. Pero los ejemplos más extremos, creo yo, nos llevan a plantearnos otro tipo de sentido común. Así que vamos a ver un ejemplo extremo. ¿Qué es lo que todos tenemos en común con Musk? ¿Qué es lo que todos tenemos en común con Donald Trump? Pues lo que tenemos en común con ellos es que nacimos. Eso sí que lo tenemos en común. Y es el lugar sensato donde podemos iniciar una conversación acerca de la libertad. Si empezamos hablando acerca de la libertad y empezamos hablando de aquello que compartimos, es que todos hemos nacido y todos hemos nacido además incapaces, hemos nacido dependientes, hemos nacido necesitando a otras criaturas, pues entonces la conversación va a ser muy distinta cuando hablamos de la libertad. Cuando hablamos de la libertad negativa, pues vamos a pensar que ya somos capaces, tenemos ideas, podemos sobrevivir. Y esto está todo en el trasfondo. Nos oponemos a algo que nos rodea. Hemos nacido desvalidos. Pero para que un humano sea libre, hay mucho trabajo, muchos esfuerzos. Las personas no pueden existir como tales sin una sociedad que les rodee. O sea que si la libertad va a tener sentido, entonces la libertad no puede ser un análisis de la persona recién creada y los desafíos. Tiene que ser una conversación acerca de aquello que uno necesita tener para, como persona, poder llegar a ser libre. Es un ejemplo extremo, ¿verdad? Aquellos que habéis visto un parto, aquellas que habéis parido, sabéis que es un momento extremo de la vida, pero es muy típico que sea el punto de arranque para una conversación acerca de la libertad. Y luego hay otros ejemplos extremos también. Hablaríamos aquí de la muerte. No debería de haber dicho la cosa, hay otra cosa que compartimos. Compartimos con Donald Trump y con Elon Musk y con todos los demás, y es que todos vamos a morir. Y esto nos ayuda, ¿verdad?, a pensar acerca de estas cosas. Y es muy llamativo pensar que algunos de mis conocidos oligarcas en Estados Unidos piensan que no van a morir. Atentos, están equivocados, se confunden, pero es muy importante. Es una limitación que tenemos que tener presentes. Si sabemos que nacemos, si sabemos que morimos, sabemos que hay un tiempo limitado y pensamos de una manera acerca de la libertad. Pensamos, sí que hay límites. ¿Cómo puedo transformar los límites en posibilidades? Si pensamos, bueno, no nací y no voy a morir, pues el planteamiento acerca de la libertad va a ser muy distinto. Ese planteamiento va a ser, necesito protección de los peligros, pero quiero todo lo que quiero. Y así llegas a otro punto. Pero los ejemplos acerca de la muerte son ejemplos históricos y de momentos contemporáneos, además. Son muy útiles porque nos permiten llegar a una interpretación más positiva de la libertad. Por ejemplo, el Holocausto de los judíos europeos. Yo llevo hablando acerca de este hecho. Estaba en Estocolmo hace unos días y estaban conmemorando efectivamente el Holocausto, ¿verdad? Y se me pidió que participara en estas ceremonias. Así que estuve pensando en el Holocausto en relación con estas ideas acerca de la libertad. Y pensé en algunos documentos fuente que tuve ocasión de leer cuando trabajaba sobre el Holocausto y tienen que ver con lo que llamamos la liberación de los campos de concentración. Es muy tentador hablar acerca de esta liberación, porque todo el mundo prácticamente conmemora el Holocausto a finales de enero y habla acerca de Auschwitz, ese momento.
Me gustaría decir que eso no es correcto, que esos lugares nunca se pudieron liberar, que la liberación no se aplica y la razón por la que lo digo es porque es lo que decían las enfermeras y los médicos y aquí hay que prestar atención a las enfermeras y a los médicos. Cuando llegaron a los campos liberados, entre comillas, en mayo o junio del 45, escribieron en sus epistolares o en sus diarios diciendo: liberación no es la palabra apropiada. ¿Qué querían decir con ello? Lo que querían decir era que para los supervivientes la libertad no era el concepto relevante, o bueno, al menos no lo sería hasta que estuvieran alimentados, hasta que hubieran tratado sus enfermedades, hasta que su trauma físico y psicológico se hubiera tratado. Y si pensamos esto por un segundo, tiene sentido. La idea de liberar un campo de concentración pone de manifiesto que en el momento en el que echamos a los torturadores y llega el ejército apropiado, todo el mundo está contento y lleno de vida. Pero esa no fue la situación de un momento a otro, de un día para otro. La realidad era que los supervivientes de los campos de concentración necesitaban muchísima ayuda. Y si ustedes, como yo, han estado prestando atención, han estado leyendo, han visto los testimonios de los supervivientes del Holocausto de finales de los 50 hasta ahora, pueden ver que gran parte de ese trauma sigue con la gente y vemos que la libertad no es un tema de sí o no, arriba, abajo o que haya una panacea. La libertad no es un proyecto y el tema es que lo que vemos en esta situación tan extrema es relevante en nuestro día a día. Es compensar en el parto. Si pensamos en la supervivencia, el nacimiento nos lleva a la misma conclusión y es que aquello que es cierto de los supervivientes de los campos de concentración es cierto del resto de nosotros. Nadie puede verse libre de un problema. Lo que pone de manifiesto el campo de concentración es un extremo que, independientemente de lo grande que es el problema, del mal, lo grande que es el mal, retirar ese mal no es lo mismo que liberar, y esto es lo mismo para mayores y menores males. Podemos vernos oprimidos de una manera u otra, pero retirar esa opresión, aunque necesario, no es lo mismo que liberar. Para que alguien esté liberado, tiene que saber lo que quiere, lo que necesita, lo que es bueno en su mundo. Y necesita otras personas que le ayuden, necesita un entorno en el que esto sea posible. Simplemente deshacerse del mal no es suficiente. En mi propia vida, hace poco, las experiencias que me han ayudado a entender esto han sido, han estado presentes en Ucrania. Así que en Ucrania hay una palabra muy útil en ucraniano que es desocupación, que no existe en inglés exactamente. Desocupación en castellano es una palabra muy útil porque desocupación, que es una palabra que en inglés me acabo de inventar, no es lo mismo que liberación. Hay un espacio entre la desocupación y la liberación. Así que cuando los ucranianos utilizan el término desocupación, lo que están especificando es: hemos echado a los rusos. Así que ya no hay salas de tortura, ya no se está ejecutando a la gente, ya no hay... La desocupación no es lo mismo que la liberación, tiene una palabra para liberación. Pero la palabra desocupación crea un espacio en el que podemos preguntarnos cuál es la diferencia para los ucranianos. Normalmente es muy interesante lo sensato que es la diferencia entre desocupación y liberación. Hemos echado a los rusos, pero no estamos liberados hasta que los trenes están en marcha otra vez. No estás liberado hasta que las carreteras están limpias, hasta que vuelve a haber parques infantiles, cosas que normalmente no asociamos con la libertad, pero que son fundamentales para lo que consideran liberación. Y estoy completamente de acuerdo con ellos. Y esto es algo que he visto al visitar zonas desocupadas en estos últimos años. Estos conceptos, estas ideas, estoy
usando punto de partida ucranianos en el día a día, esto es algo que entendemos de manera instintiva rápidamente al visitar un sitio. Así que Eñahedne, que es una pequeña ciudad en el norte de Ucrania, la población entera estuvo bajo el yugo de la ocupación rusa, todo el pueblo estuvo en un sótano. No tenían suficiente comida, no tenían agua, mucha gente murió por enfermedad, por hacinamiento, y se ejecutó a muchas personas, evidentemente, a lo largo de este proceso. Y luego llegó el ejército ucraniano y echó al ejército ruso. Las personas que sobrevivieron a esto no fueron liberadas. Su pueblo fue desocupado, y esto es algo que se ve si visitamos las escuelas. La escuela da la sensación de estar poseída, maldita. Hay pintadas de los rusos, gran parte de ella ha sido destruida. En el sótano hay una lista a un lado del marco de todas las personas que fallecieron y una lista al otro lado de toda la gente que fue asesinada, que ejecutaron. Y en las paredes del sótano está lo que escribían los niños mientras se distraían en ese sótano. Y son, bueno, conmovedoras y duras, pero no son la clase de mensajes que quieres ver escrito en una escuela. No es algo que un niño debiera escribir. Y es algo que no se debiera, que se ve en esta escuela. Y mientras estos niños no tengan acceso a su escuela, no podemos decir que esa ciudad está librada. Cuando salí de la ciudad, la persona, el hombre que me dio la llave para visitar el colegio, me pidió ayuda para construir un parque infantil. Y pensé, bueno, acaban de echar a los rusos, hay una guerra en marcha, están lanzando misiles, hay gente muriendo, ¿por qué quiere construir un parque infantil? Pero la respuesta es la libertad, la liberación. Solo porque se haya purgado el mal no significa que la gente sea libre. Necesitan mucho para ser libres, y para él y para una gran parte de los adultos era necesario tener un parque infantil porque los niños necesitan un sitio en el que estar si quieren crecer como personas libres. Esta clase de ejemplos se revelan una y otra y otra y otra vez si visitamos estos lugares en los que la guerra ha cambiado, en los que un ejército, una fuerza de ocupación ha sido expulsada. Otro ejemplo fue en Posaprokovska, al sur de Ucrania. Visité a una mujer, María, que vivía en un cobertizo de aluminio corrugado 10 metros más allá de su casa, que estaba completamente derruida. Su casa estaba derruida. Todas las casas en el pueblo están derruidas. Es lo que pasa en Ucrania. La guerra está destruyendo todas las residencias. Y la visité. Y me dio la bienvenida, fue amable, hospitalaria, quería que viera cómo había decorado su cobertizo. Y lo había decorado muy bien. Tenía una manta, tenía botellas de agua, tenía un libro que estaba leyendo. Había hecho todo lo posible con la situación. Y la situación era que era una mujer de 85 años viviendo por su cuenta y con problemas. Su pueblo había sido desocupado, pero ella no sería libre hasta que se retiraran los escombros entre su cobertizo y la carretera. Ella usaba un andador y no podía llegar a la calzada. Los autobuses no pasaban, así que no podía ir a hacer la compra. Hasta que los autobuses no pasen, no puede ser libre. Y estos ejemplos extremos son ejemplos extremos de lo que está pasando, muy extremos comparado a lo que está pasando. Son ejemplos extremos lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo en las guerras, de los genocidios y la guerra. Yo creo que nos llevan a tener un sentido común, y el sentido común es que la libertad tiene que tener un lado positivo. Y cuando digo esto, no quiero decir que no haya tal cosa como libertad negativa. Lo que quiero decir es que la libertad negativa solo importa como una parte de la libertad positiva. Si tenemos un muro delante, lo importante no es el muro. Lo importante eres tú. Si hay concertinas alrededor de ello, lo importante no es el alambre de espino.
eres tú. La razón por la que nos importa el muro y el alambre de espino es por todo aquello en lo que nos podemos convertir. Y cuando echamos abajo el muro y cortamos la concertina, todo lo libre que podremos ser dependerá de miles de otras cosas, más allá de estas barreras. Así que lo que quiero decir, en términos filosóficos, es que la libertad ha de ser positiva, dado el mundo en el que vivimos y una colección de realidades éticas. Y ahora voy a cambiar al lado más filosófico y ético de esta conversación. Normalmente pensamos que hay dos tipos de libertad: libertad positiva y libertad negativa, y que son distintas. Mi profesor en Oxford, Isaiah Berlin, escribió un famoso ensayo sobre las dos tradiciones de la libertad, negativa y positiva. No creo que esto sea así. Yo creo que la libertad negativa es un elemento de la libertad positiva. Es una condición necesaria para la libertad positiva. El caso en defensa de la libertad positiva suele ir así. Fase 1. Hay cosas buenas en el mundo. La justicia es buena, la belleza es buena, la integridad es buena. La lealtad, la honestidad, todo esto es bueno y es real. No son reales de la misma manera que este atrio o que este micrófono, pero no por ello son menos reales, son reales de otra manera. Es realismo moral. El segundo aspecto del caso filosófico es el pluralismo moral. Esto es, hay muchas cosas buenas, no solo una. Así que si pensamos que todas las cosas buenas se combinan en una única cosa buena, eres un totalitario. El pluralismo moral, y estaré encantado de hablar de esto más adelante, lo importante es que el pluralismo moral, yo creo que de manera indiscutible, hay muchas cosas que son buenas. No hay manera de traducir la piedad a consistencia, no hay manera de reducir la espontaneidad para que se convierta en puntualidad. Estos son cosas distintas. No encajan entre sí, no son compatibles. Esto no es una receta en la que podemos incluir estos elementos y tenemos una tarta de libertad. Esto no se combina. Y este es el tercer aspecto. Hay un tipo de aritmética o geometría que funciona con los bienes morales que es distinta al mundo moral, al mundo físico. En el mundo físico puedo decir, espero me disculpen, esta sala es más pequeña que la sala en la que hablé en Barcelona anoche. Y esto sería objetivamente cierto. Veo que hay gente en primera línea que está un poco incómoda, lo siento mucho. Pero no puedo decir, nadie puede decir que la lealtad es más grande que la honestidad o mejor que la honestidad. Son distintas. No podemos decir que uno es mejor o más grande que la otra. La matemática y la física no se aplican en el mundo moral. En el mundo moral tenemos que tomar decisiones subjetivas. No hay una norma que podamos seguir que nos vaya a decir cuándo debemos ser una cosa u otra. La tensión es irreductible, siempre estará ahí. Así que, bueno, la consistencia es buena. Es bueno ser consistente. Pero la piedad también es buena. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo, pero la piedad es, por definición, inconsistente. Ser piadoso significa hacer una excepción. La puntualidad es buena, como hemos dicho. Estoy muy contento de que todos ustedes hayan llegado aquí a la hora. La espontaneidad también es positiva. Pero si alguien es espontáneo, no siempre será puntual. La lealtad es buena. La honestidad es buena. Sí, después de la charla, cuando esté firmando libros, me dicen, profesor Snyder tiene un aspecto maravilloso. ¿Es honestidad? ¿Es lealtad? Los bienes morales no terminan de encajar entre sí. Sí que la naturaleza del universo moral nos lleva a un territorio distinto. Y, de hecho, pueden ver, esto es un argumento en contra de la libertad negativa. La libertad negativa quiere que seamos objetos físicos y que el único problema sean los muros. Y esto, la metafísica no tiene que jugar un papel.
Pero, de hecho, si hay cosas buenas y estas cosas buenas son reales y no todas encajan y se nos fuerza a tomar decisiones humanas subjetivas, entonces estamos en una situación distinta. Somos capaces de estar en una realidad distinta en la que tomamos nuestras propias decisiones y que, por tanto, al reafirmar distintos valores morales, nos convertimos en criaturas distintas, nos convertimos en criaturas impredecibles, nos convertimos en criaturas con personalidad, con un carácter moral. Así que este es el caso positivo a favor de la libertad a tema filosófico, y podemos ver que es distinto del caso negativo. El caso negativo suele decir que estoy bien como estoy. Pero la libertad negativa no tiene que reconocer que hay valores, no tiene que reconocer la realidad de los valores. Dice, estoy bien como estoy, si quiero comprar algo, eso es bueno. Haga lo que haga, tiene que ser racional de una forma u otra. Mientras que en el mundo de la libertad positiva damos un salto y aceptamos que hay cosas buenas en el mundo. Y si les parece extraño que diga sistemáticamente que hay cosas buenas en el mundo, espero que estén de acuerdo conmigo en que la vida es mejor que la muerte, que el placer es mejor que el sufrimiento, que la integridad es mejor que la mentira. Pero en el momento en el que ustedes están de acuerdo conmigo, hemos llevado la conversación a un entorno en el que la política ya no suele aplicar. No podemos tener libertad sin ética, y en el momento en el que intentamos llevar a cabo la libertad sin ética, estamos en un mundo de libertad negativa y rápidamente va a haber un oligarca en su gobierno desmontándolo. Son un par de pequeños pasos. El segundo caso a favor de la libertad positiva está relacionado con la clase de criatura que somos. Como he mencionado antes, el hecho de que seamos humanos y que estamos limitados y que vivimos en determinados tipos de cuerpos, esto tiene una colección de implicaciones. Una de ellas es que somos libres de hacer solo las cosas que sabemos hacer. Me doy cuenta de que esto puede sonar un poco decepcionante, porque si pasamos un montón de tiempo viviendo en la cultura estadounidense, o han visto muchas de nuestras películas, les han dicho que todo es posible. Es un eslogan muy popular. Vuelve una y otra vez. Y ahora que les he descubierto el pastel de que todos nos vamos a morir, no me siento muy incómodo descubriendo otro pastel, y es que, bueno, no todo es posible. Y cuando la gente les dice que todo es posible, es un preludio para la siguiente jugada, que es que nada es posible. Así es como funciona. Porque si les dicen que todo es posible, de pronto descubrirán que eso no es cierto. Y pasarán a estar en un momento, bueno, de malaise, de malestar. Y bueno, la política es así. Los 90 y los 2000 fueron un momento en el que se nos dijo que el comunismo se había acabado, que todo era posible, que el pasado no importaba. Y cuando eso resultó no ser cierto, Estados Unidos invade Irak, o hay una crisis financiera, o la movilidad social se queda en encefalograma plano, el movimiento más sencillo es pensar que nada es posible. Es, bueno, malestar y carencia de futuro, que yo creo que es donde nos encontramos ahora. Así que la libertad está relacionada con que algunas cosas son posibles, y cuanto más capaces seamos, más libres somos. Y bueno, cuando echamos un vistazo a la clase de criaturas sociológicas y neurológicas que somos, es decir, si queremos pensar en la clase de criaturas que somos, no podemos pensar solo en los muros y en los gobiernos y estar buscando cosas a las que ponernos. Tenemos que encontrar maneras de hacernos más capaces cuando son, bueno, mayores, mediana edad, en todo momento de la vida. La libertad es un tema de capacidades. La libertad es física. Hay una segunda manera en la que la materialidad de todo esto es muy significativa, y está relacionado con el conocimiento propio. Para poder ser libres, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo con nosotros, para poder ser libres tenemos que conocernos. Tenemos que saber lo que queremos, tenemos que saber lo que valoramos, tenemos que... Incluso un abogado de la libertad negativa diría que uno ha de conocer sus propios intereses. Pero
El tema es que, para todos aquellos que están en relaciones, esto es muy importante, el tema está en que se nos da muy mal entendernos a nosotros mismos. No es una capacidad particularmente humana conocernos. No se nos da bien. Y si dudan de lo que digo, pregúntenle a su pareja, pregúntenle a su madre cómo de bien se conocen, pregúntenle a alguien que les conozca bien. Y no lo digo de broma, sino en serio. Por norma general, el argumento esencial para la libertad positiva es que no puede crear un individuo, una persona no puede crear un individuo, un bebé no puede convertirse en un hombre libre, en un humano libre por su cuenta. Un joven. Hacen falta colegios, calzadas. Una persona mayor necesita esta clase de apoyos. No podemos crear a un individuo con un individuo. Solo podemos crear un individuo con la ayuda de la sociedad. Si no, es imposible, y creer cualquier otra cosa es una ilusión mortal que lleva a un dominio tiránico. Y lo que quiero decir con esto es que, asumiendo que para ser libres tenemos que conocernos, que yo creo que tiene sentido, la única manera de hacer esto es escuchar a los demás. Y la única manera en la que escuchamos a otras personas es si creemos que son personas como nosotros. La única manera de conocernos es a través de la empatía y de ver el mundo a través de otras personas y ver el mundo a través de los ojos de los demás. Y es fácil decir, pero es muy difícil de hacer. Pero lo que quiero decir es, todos nosotros vivimos con espinaca entre los dientes metafóricos, y todos necesitamos que alguien nos diga que lo tenemos. Todos necesitamos que otra persona vea la paja en nuestros ojos. Y tenemos que confiar en que... Y no podemos confiar en que la gente nos va a decir lo que pasa con nosotros, a no ser que creamos que son reales de la misma manera que nosotros somos así. La persona que dijo esto fue Edith Stein, que es un filósofo alemán y judío que fue ejecutada. Fue Edith Stein que fue ejecutada en el Holocausto, en Auschwitz, y ella también vino de una situación extrema. Fue una enfermera durante la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y mes tras mes estaba cuidando hombres destrozados. Y decía, creo en su realidad porque veo sus cuerpos como el mío, como cuerpos vulnerables. Así que veo que son reales. Y como veo que son reales, puedo empatizar con ellos. Así que puedo aprender y empatizar con y de ellos. Así que lo que les quiero decir es, nos hace falta una teoría del conocimiento. Nuestra teoría del conocimiento de la libertad tiene que involucrar a los demás. Y tanto en cuanto vivimos aislados de los demás, mientras veamos incapaces de confiar y veamos aislados, solos, delante de ordenadores, que algorítmicamente nos regurgitan cosas en las que ya creemos, nuestras posturas del mundo y que nos reflejan nuestra imagen propia normalmente fallida, nunca podremos ser libres. Así que, bueno, antes de terminar esto, si tengo razón, y estos ejemplos tan extremos les han servido, si tengo razón de que la libertad es positiva filosóficamente, si tengo razón con que la libertad es positiva de manera corpórea y empática, yo creo que la libertad también es positiva de manera política. Y lo que quiero decir es, la libertad se convierte en aquello que justifica el gobierno. Así que, bueno, en mi país, o en inglés, al menos en las conversaciones, siempre en las conversaciones políticas hay una tensión enorme entre el gobierno y la libertad. Como todos los binarios, es muy cómodo. Los humanos se sienten muy cómodos cuando se nos presentan dos opciones. Esta clase de pensamiento binario es una característica de la no libertad, y no es así. La libertad y el gobierno no se oponen.
Podemos tener buenos gobiernos y malos gobiernos. Podemos tener gobiernos que liberan y gobiernos tiránicos. La prueba de fuego para un gobierno es si crea las condiciones para que la gente sea libre. Yo personalmente creo que esta es la única manera. Eso es lo único que puede hacer un gobierno. Esto justifica un gobierno bastante grande, pero no justifica muchas cosas que un gobierno puede hacer. Si es cierto, tal y como he dicho, para poder crear individuos necesitamos esfuerzos colectivos. El gobierno es esa agencia que en una sociedad grande permite que se lleve a cabo este trabajo colectivo y, por tanto, hace que la libertad sea posible. Así que hay una tensión entre gobierno y libertad. Y una conclusión de esto es que una de las tensiones que se nos ha enseñado que las barreras imposibles no son reales, como por ejemplo la tensión entre seguridad y libertad. Una de las cosas que se nos enseña, al menos en inglés, a lo mejor es distinto aquí, es que vivimos en una lucha constante entre libertad y seguridad, y no es así. Los casos en los que la libertad y la seguridad están en tensión son bastante esotéricos y bastante excepcionales. Un 99% de las veces, si puedo garantizar la seguridad a la gente, les estoy garantizando más libertad. Y normalmente, si garantizo libertad, ofrezco mayor seguridad. Casi nunca hay tensión entre estos dos aspectos. Una de las cosas que me dijo el presidente ucraniano que se quedó en mi cabeza, que tiene sentido: cuando desocupamos un pueblo, traemos tanto libertad como seguridad. Y, por supuesto, así es. Tanto la libertad como la seguridad llegan al mismo tiempo. Así que creo que gran parte de los problemas que creemos tener con libertad no son intelectualmente reales. Creo que se nos han forzado. Y creo que la libertad, con una justificación para el gobierno, que es lo que digo en medio del libro, si es una justificación para el gobierno, esto podría ser un concepto que nos permite pensar de manera distinta en nuestra política. Así que en Estados Unidos la libertad casi siempre ha estado captado por la derecha y hasta cierto punto por la extrema derecha. Y hay un problema con ello. Y es que la manera en la que utilizan el término libertad, básicamente están hablando del derecho individual de seguir sus instintos en contra de otros individuos. Así que, por ejemplo, libertad de expresión. En la derecha estadounidense y hasta cierto punto en el diálogo estadounidense en general, la libertad de expresión significa: estoy muy enfadado y tengo 100.000 millones de dólares y tengo una red social a mi disposición, así que debiera asegurarme de que mis posturas enfadadas alcancen a 1.400 millones de personas y no solo a 1.300 millones de personas. La libertad de expresión en Estados Unidos se entiende como que el gobierno no les permite decir lo que quieren. Y por supuesto es malo si el gobierno no le permite a alguien hablar de lo que cree. Pero si pensamos en la libertad de expresión solo de esa manera, si no pensamos en la persona, sino en lo que se está diciendo, nos encontramos en una posición ridícula. Les voy a explicar esto. En nuestro mundo casi ninguna de las cosas que decimos es humana. De lo que en el día a día, la mayoría de lo que vemos, la mayoría de cosas que se dicen y se comparten, no vienen de una persona directamente. Y sin embargo, cuando hablamos de la libertad de expresión, en la derecha lo que nos preocupa es la capacidad de Internet que llegue a las personas. Sin embargo, la única manera de pensar en esto es porque nos olvidamos de la persona. ¿En qué consiste la libertad de expresión? La razón por la que tenemos libertad de expresión no es porque es físicamente peligroso para las personas menos poderosas decirle la verdad a gente más poderosa. Esa es la razón histórica y, de hecho, la única justificación real para la libertad de expresión. La única razón por la que merece la pena tener libertad de expresión es para proteger los cuerpos de los menos vulnerables cuando le dicen la verdad a aquellos que tienen más poder. Y esa manera de pensar en la libertad de expresión es, por supuesto, positiva. Empieza con la realidad de personas vulnerables, empieza con la realidad de que
muchas personas son más vulnerables que otras. Es una traducción que vuelve a Europa. Por eso hemos hablado a la antigua Grecia. Hemos hablado de esto durante 2000 años, básicamente hasta el jueves pasado. Hace muy poco se nos ocurrió que la libertad de expresión se refería únicamente a la expresión, al algoritmo, y cuando pensamos en ello, de pronto que la libertad de expresión solo importa en el caso de Donald Trump o Elon Musk, de los más poderosos. Pero si pensamos en libertad positiva, nos damos cuenta de que de verdad Donald Trump y Elon Musk tienen libertad, tienen derecho a la libertad de expresión, por supuesto que sí, pero como son las personas más poderosas, no son las personas que debieran preocuparnos, sino de las que debiéramos preocuparnos en última instancia. Y cualquier persona menos poderosa, menos rica, debiera ser más importante. Y en toda clase de derecho a cualquier libertad. Y eso es un ejemplo sobre cómo el término libertad ha sido captado. El otro tema de dejar que la libertad esté solo en un lado del espectro es que la gente en el centro o a la izquierda deja de usar la palabra. Y si dejas de usar la palabra, terminas rindiéndote sobre el concepto. Y, bueno, yo creo vehementemente que seas conservador, liberal, socialista, necesitas la libertad. Si intentamos deshacernos de la libertad, terminamos con una política muy diferente. Así que lo último que quiero decir al respecto es que me parece que necesitamos poder compartir esta palabra de una manera que tenga sentido. En mi país hablamos de ello constantemente. Pero hablamos de ello de una manera completamente errónea. Y esa manera, yo creo, tiene el mismo impacto en el resto del mundo, que es el monopolio de la derecha en un país individual. Hablamos de ello todo el rato. Y muchas veces no tiene sentido lo que hablamos. Y los europeos hablan menos, aunque un país europeo normal permite a la gente que sea más libre que Estados Unidos muchas veces. Y bajo nuestras propias métricas e instituciones que son la Freedom House, que reconoce la libertad de una manera muy estadounidense, somos el número 50 a nivel mundial y ustedes están por delante de nosotros y los miembros de la Unión Europea suelen estar por delante. Y la razón es muy sencilla. Si tenemos un país que se centra en la libertad positiva, las libertades negativas suelen ir mejor, que es algo que descuajeringa la mentalidad de los estadounidenses. Lo he hablado 50 veces, no voy a insistir, pero pensemos que si solo hablamos de libertad negativa y hablamos de libertad positiva, eso creará una suerte de distopía nazi o soviética. Pero la verdad empírica es que si tenemos libertad positiva, eso mejora la libertad negativa. Si solo nos centramos en libertades negativas, va peor. Y, por supuesto, va peor en libertad positiva. Y esa es Pero los europeos, en mi opinión, los europeos que viven en países que son bastante libres, no hablan de la libertad muy a menudo, y no hablan de la libertad como una justificación para el estado del bienestar o como una justificación de gastos, gastos estatales o de cuidado de menores. Y yo creo que es un error que nosotros no hagamos esto. Yo creo que tenemos la palabra apropiada y los europeos tienen la praxis, pero nadie tiene el concepto apropiado. Y compartir lo que yo creo que es el concepto positivo, que es una libertad que es humana y positiva, es algo que he intentado hacer en esta tarde. Y ahora, estoy muy emocionado por la conversación que vamos a tener ahora. Muchas gracias.